se da por sentado el arte, ¿viste? Claro. E interrogarle las bases y los motivos, el objetivo y la base, muy poca gente lo ha hecho. Y me parece que es para ti, este es un tema para ti. Perfecto. Podéis entrar. Sí. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Sí. Mira quién vino acá, el señor Sócrates. Ah, mira, esto es una señal. Hola a todos, tenemos el honor de estar reunidos en Barcelona, en un hotel de Barcelona, con José Luis Parisé. Hola José Luis, ¿cómo estás? Con muchas ganas de hablar contigo de estas cuestiones. Gracias, Víctor. Gracias nuevamente. Gracias nuevamente. Es un placer poder hablar contigo, con alguien que sabe tanto de tantas cosas de un tema como este, porque además no es habitual, incluso en el mundo del arte, eso no se conoce, no se toca, es como que se pasa ya ni por encima, directamente es que no se conoce, ¿no? Poca gente se ha interrogado estas cuestiones estructurales del arte. Genial. Y es que hoy vamos a hablar con José Luis, o va a hablar José Luis, sobre el para qué el arte y para qué sirve el arte y qué es el arte, ¿no? ¿Por qué el arte? ¿Para qué el arte? ¿Cómo es que pasan los milenios y eso queda? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede al respecto? ¿Qué fuerza hay ahí? ¿Qué pasan los milenios? Pasan las culturas, pasan, se supone, diferencias enormes de formaciones, pero el arte queda. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que se necesita poner en juego ahí? Sí, yo te agradezco realmente mucho, no solo la posibilidad particular de cada vez que nos encontramos, sino esta posibilidad general de abordar temas que habitualmente no se abordan. Te lo agradezco enormemente, esto es de una inquietud que habla muy bien de ti, realmente. Pues gracias, porque es mi interés el arte, darle un sentido más amplio, porque habitualmente parece que es una distracción, es algo como es algo como de los cuatro museos, cuando en realidad para mí la vida está plagada de creación y de arte y se le está dando un uso totalmente diferente al que nos cuentan, ¿no? Y quizá tampoco se le está aplicando el uso que nos conviene. Entonces, bueno, estaría interesante. Como en casi todo. Como en casi todo. Yo te decía que la verdad que... bueno, esto de limpiarse la boca con Sócrates es un poco inhibido. Me inhibe. Marca el nivel de entrada, ¿no? Yo te decía que te agradezco esta posibilidad porque está extremadamente relacionado con mi tema, que es la magia, y con desde dónde lo abordo, que es el psicoanálisis, como uno de los puntos base de la cuestión. Porque no he viajado a culturas que no tengan el arte en primer lugar si son culturas iniciáticas. Toda cultura iniciática encontré que tiene el arte en primer lugar. Y esto es algo que en principio fue una de las puntas por las que yo empecé a desanudar la madeja, el ovillo, por la que salir del laberinto de no entender el sentido de qué se hablaba de iniciación. Uno de los libros de Ariadna por los cuales se encuentra el sentido de la iniciación es efectivamente este. Ver que en toda cultura iniciática, el arte, en toda cultura de magia, el arte es imprescindible. Fue una de las vías que me permitieron encontrar lo que hoy ya es un método, pero que en su momento eran intentonas, no otra cosa, ver qué tienen de idéntico las diferentes iniciaciones. Entender qué tienen de idéntico las diferentes iniciaciones nos hace dejar de hablar de iniciaciones para hablar de lo que hablaban los iniciados, de la iniciación, no de las iniciaciones. Ese juego donde efectivamente se tienen que encontrar la iniciación en las iniciaciones es como encontrar la semilla de la raíz. Si la raíz de todo eso que llamamos religiones es algo anterior, idéntico, que en todas las vemos ramificadas, deformadas, al gusto de cada cultura y al gusto de cada tiempo, la semilla de esa raíz es esa iniciación en su estado necesario de desarrollar. El arte es eso. ¿Por qué necesita desarrollarse el arte? Como una semilla que pasa el tiempo, pasan los milenios y sigue el humano necesitando eso. La verdad que el oyente, el acompañante de estas posibilidades puede hacer la experiencia por sí mismo, buscar qué hay publicado, qué hay en internet,
¿Qué se investigó del tema respecto de por qué? Una pregunta tan concreta, ¿por qué la humanidad necesita el arte? ¿Para qué necesita el arte? Hay poquísimo, muy poco. En general, lo poco que hay es de grandes investigadores o grandes autores. Por eso esto es algo que vuelvo a agradecerte de entrada, porque nos pone a tener que jugar en una liga que, digamos, los pocos que hay han jugado en una profundidad muy poderosa, no solo en sus investigaciones, sino también en sus develaciones al respecto. Yo te propongo, si te parece bien, hacer un recorrido acerca de lo necesario a entender para comprender qué es lo que el humano tiene posibilitado a través del arte y su relación a la magia. Pero hay un recorrido previo, sin el cual, por eso te digo, es muy difícil encontrar quien haya investigado esto, porque lleva una preparación previa que es tremendamente nodular, pero muy difícil de alcanzar. Si tú quieres, ya que tengo este privilegio de contar con este rato para esta posibilidad, yo preferiría que empecemos por ahí. Por aquella cuestión a partir de la cual después se devela lo que se les develó a unos pocos en la historia. Me parece fantástico porque además ahora me venía a la memoria, Alan Moore es uno de los más laureados artistas en novela gráfica, lo que se conoce como cómic en parte, en forma, digamos, cool, ¿no? En forma como el que se considera más allá del propio cómic, ¿no? Y él habla en algún reportaje, relaciona directamente el arte con la magia. Bueno. Pero vamos, directamente. Claro, dice que los antiguos artistas eran magos, alquimistas, o sea, exacto. Que no hay una separación. Uno de los modos en que yo encontré que se nombra al mago en las culturas iniciáticas es el artista. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Una de las formas en que al mago se lo distingue es el artista. ¿Por qué? Porque tiene que generar una realidad que no existía. Y eso es lo mismo que haces tú cuando te pones a generar una obra de arte. Solo que esa obra de arte no es el rato que estás en el taller, en el atelier o con la inspiración. Esa obra de arte es la realidad misma. Y esto nos pone en tema. Es decir, iniciación, magia, es la generación de una realidad propia. Esa realidad propia es una obra de arte. Es el mismo orden, necesita un creador. Pero ese creador suele ignorar qué lo mueve. Y parece que eso es parte del misterio, como que es lindo. Bueno, no es necesario, todo lo contrario. Cuando se adquiere verdadera dimensión de conciencia, de qué te mueve cuando te mueve el arte, qué te pierdes cuando te pierdes el arte, y eso que alguna vez hemos hablado, las primeras veces que tuve el honor de hablar contigo, cuando recordemos que arte significaba herramienta, o sea, tiene un fin, tiene una finalidad que está más allá del simple esnobismo o pasatiempo. Entender esa finalidad nos lleva a ese recorrido que nos exige ese recorrido que recién te decía, lo entiendo imprescindible para llegar a respuestas consistentes, sólidas, que también sean útiles, y no solo un vislumbre intelectual. Yo lo he hecho, lo que te voy a decir ahora. Yo, entre otros pacientes, he tenido pacientes de artistas, son 40 años que atiendo en consultorio, o sea, muchas veces me encantó también tener de pacientes artistas de todas las especialidades. Y yo lo he hecho, casi como una especie de licencia que me tomo, preguntarle, ¿por qué usted se dedica a crear? Porque la pregunta suele generar un vacío. Es decir, es como la idea, nunca lo había pensado, es como algo lógico. Como si a alguien que le interesa saber le pregunta, ¿y para qué quiere saber tanto? Nunca se le ocurrió, ¿no? No sabe para qué quiere saber. Bueno, del mismo modo, preguntarle a alguien para qué quiere crear tanto, qué es lo que lo mueve, qué le interesa, por qué le interesa el arte, nos pone frente a preguntas muy de elaboración propia. Vas a tener que responder tú, no hay respuestas previas. Cuando se avanza después de esa perplejidad inicial que suele ocurrir, las respuestas suelen ser bastante pobres en general. Y esas respuestas pobres son el comienzo de un camino hacia algo muy rico, cuando uno reconoce que tiene respuestas pobres. Ese camino es posible cuando se entiende de entrada el arte en su vertiente, digo pobre, yo lo llamo así, de abordaje, que es un entre dos. Lacan lo menciona así y es muy importante. Lacan es uno de los pocos que se dedicó al tema. Freud también se dedicó al tema, de entender los movilizantes del arte, qué te mueve al arte y qué mueve el arte. El arte, qué posibilidad de mover qué en la vida tiene. El arte como un entre dos pasa a ser esa cuestión pasatista que pasa de largo. El artista que se mueve entre dos es un artista intrascendente en general. ¿Qué es el entre dos? Ahí empieza ese trabajo histórico.
Generalmente la respuesta, cuando, insisto, se está todavía en la parte pobre o dentro de la perplejidad, suele abordar el hecho del expresionismo, expresar algo. Ahí hay dos. El que expresa algo, la expresión de algo, y quien lo expresa queda fuera. En ese juego tenemos el recorrido que se ha hecho sólido en ese pasaje de un entre dos a generar un tercer registro, un tercer polo, un tercer lugar. La magia es eso. Ahora lo vamos a ir ordenando de a poco. La magia funciona cuando te acuerdas del tercer lugar desde donde lo que parece la realidad pasó a ser nada más que la parte densa, manifiesta de la realidad. Vamos a partir de cuestiones tal vez mucho más simples de entrada, de un abordaje que nos permite mucho vuelo, mucha profundidad y mucha altura. Si yo le digo a alguien que está pintando, ¿qué estás haciendo? La representación de algo. Le pones la mujer desnuda delante, pinta a la mujer desnuda delante. Un jarrón, el jarrón. En ese juego tenemos un juego entre dos. La pintura como representación de algo. Que ese algo sea un paisaje exterior o un paisaje interior no cambia las cuestiones. Yo estoy pintando lo que soñé anoche. Sigue siendo un entre dos. Una clave fundamental que nos da la magia, que nos sirve para la magia y por lo tanto para el arte, por lo que decíamos antes, es que si lo pienso así, ese arte en realidad terminó el momento y pasó. Terminé de hacer la obra y pasó, como quien estuvo mirando un rato de televisión, solo que le quedó un elemento, nada más, una composición musical, una composición artística. No hay cultura iniciática que piense la realidad entre dos. Esto es genial, porque acá tenemos un camino sólido. Si nosotros buscamos todas las culturas iniciáticas, y yo investigué todas las que conozco, al menos todas las que conozco las investigué, te puedo hacer una enumeración, de hecho tengo la tabla hecha, y si quieres te la puedo facilitar y se le puede también incluir como material, de cada cultura, cómo ha tenido que rebuscárselas para inventarse, para generar, para descubrir cada cultura diferente. Un tercer lugar que rige a esos dos que parecen ser los lugares de la realidad. Yo te estoy hablando de lo que sucede, dos. Yo y lo que sucede. ¿Qué quieres que haga yo si lo que sucede es tal cosa? Dos. Lo que sucede y yo. Mientras pensemos así, no trascendemos los límites del yo. Porque el yo es eso. El yo se genera como una cuestión entre dos vistas desde el yo. El famoso diálogo interno ese que no deja de machacar. El diálogo interno es un entre dos. Esa división constante. ¿Y cuál es la idea del yo? Es lo que te viene de lo que generó un externo en ti. Es decir, cuando se usa la palabra inter, uno no sabe si está hablando hacia adentro o hacia afuera. Interior, intercomunicarnos. La misma palabra marca ese entre dos. Inter, dos. ¿Qué es el nene que nace? El producto de lo que toda una cultura va a generar en él. Eso es un entre dos. Pensando así, ese es el yo. El yo se piensa a sí mismo entre dos. Bueno, como a mí me hicieron tal cosa, por eso yo tengo este problema. ¿Tiene que ver también lo de papá y mamá? O sea, exactamente eso, exactamente eso. Y yo no sé quién soy. Así es, y el tercero en juego es el enigma, es el signo de pregunta. Perfecto, bárbaro, veo que estamos en terreno sólido. Así es, exactamente. Ese lugar tercero es a generar. Yo nací, una posibilidad en vacío del universo, pero la llena otro, y en ese entre dos creo que estoy yo. Cuando entendemos esto, lo trasladamos al arte. Pintura, jarrón, entre dos. Música para un estado de ánimo, entre dos. No hay cultura que haya pensado así, ninguna. Y todas esas son las que trascendieron. Es más, no solo no hay cultura iniciática que haya pensado así, se transformó en iniciática cuando encontró el tercer polo. Y no hay iniciado que haya pensado así. Uno ve un esfuerzo, en un sentido a veces muy conmovedor, de los iniciados, de buscar el tercer lugar, a partir del cual regular los otros dos lugares. Cuando tocan ese juego, se abrió las puertas de la magia. Uno escucha a Cristo decir esa frase de la que ya hemos hablado en algún momento, tan mal traducida: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros vemos, está jugando una doble dialéctica. Conocer la verdad, dos. Verdad que libera, dos. Pero hay un tercer lugar, que es que hay un desplazamiento entre primer concepto de verdad y segundo concepto de verdad,
¿Qué es la verdad? ¿Una cuestión a conocer o una cuestión que me libera? Ahí empezamos a ver que hay un enigma. Esto no es una cuestión que uno decide complicar, la complicó Cristo. Cuando Cristo dijo esa frase, yo esto lo he trabajado en la historia oculta de Cristo, en la enseñanza oculta de Cristo, lo he trabajado con mucha rigurosidad, Cristo no dijo lo que en nuestro idioma parece decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mentira. Uno conoce la verdad de un montón de cosas y no por eso se libera de eso. Uno puede saber la verdad, mató tal, robó tal, tiene que probarlo en juicio. No es que por conocer la verdad se libera. Cristo no podía ser tan torpe. Cuando Cristo ubica esos dos conceptos, se está ubicando dos, no uno, que hace de terceridad con respecto a los extremos, conocer y liberarse. Cristo dice: conoceréis la aletheia, y la emuná os hará libres. Cristo ya estaba pensando un concepto de verdad y otro concepto de verdad. La aletheia, Cristo se fue a hablar en griego ahí. Cristo usaba palabras en griego, pero su idioma era entre el hebreo y el arameo, que son dos idiomas que tienen un gran parentesco. Usa la palabra emuná, el concepto de verdad, hebreo, arameo, al final. Y primero usa la palabra aletheia. Esto es una demostración de que Cristo pensaba entre tres. Pero ¿cuál es la tercera cuestión? Es que no se puede entender la aletheia y la emuná si no se concibe el tercer lugar, que en Cristo se llamaba nazará. Nazará es el concepto de verdad a partir del cual se ordena la aletheia y la emuná. A ver, la aletheia, ¿qué es? La verdad que tiene que ser descubierta. A ti, a mí, a todos nos rigen verdades ocultas en nosotros. Esto está bien, esto está mal, las cosas se logran de tal modo. Todo eso dentro de 10 años va a cambiar. Dentro de 100, esa es la aletheia. Una verdad imaginaria, pero que nos mueve a lo real, nos hace creer que lo real se mueve de ese modo. Hay que vaciarse de eso. Uno entiende, conoceréis la aletheia. Aletheia significa literalmente de alas, viene. La verdad que tiene que salir volando, que hay que desocultar, que hay que darle vuelo, que hay que sacarla de la luz. Para meter la semilla, emuná es la misma matriz, la misma etimología de matriz, de semilla. Para que la realidad florezca con la verdad que yo quiero poner en juego, tengo que vaciar. Como si quiero poner una semilla en la tierra, tengo que hacer un agujerito primero. Ese vacío es la aletheia, y la semilla que yo meto es la emuná. Adquiere perfecto lógica. Pero lo interesante de esto es que si Cristo usó esos dos conceptos no son usables sin el tercer concepto, que es de Nazará, que es el motivo por el que a Cristo le dicen nazareno. Esto es una mentira total, que Cristo nació en Nazaret. Nazaret no existió hasta el siglo IV después de Cristo. O sea, Nazaret, el lugar en el que se supone que nació Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo no la encuentras en los mapas. Lo que pasa es que la gente iba a buscar en peregrinaje dónde nació Cristo, en Nazaret. Esto es Nazaret, acá la vuelta, y encajaron un barrio, un lugar, es toda una farsa. Pero Nazaret significa el hombre de la verdad. Cuando después pasa eso a la cultura latina, es el veritas con el que le responde a Pilatos en el juicio final. Eso en otro momento lo podemos hablar. Pero ¿esto qué significa? Que Cristo pensaba entre tres conceptos, la verdad. A nosotros nos tradujeron un concepto que arma dialéctica. Conocer verdad. Verdad libera. Es inútil. Las dialécticas así no nos funcionan. Cuando uno entiende que Cristo pensaba la verdad entre algo a descubrir, no una cuestión cualquiera, hay que descubrir cuál es la verdad, conocer la verdad aleteica, generar la verdad de emuná, para entonces que nazca Nazara, que nazca lo que yo quiero que nazca. Uno empieza a entender tres conceptos de verdad que manejaba Cristo. Cuando Cristo habla del tiempo pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Cristo dice: tu tiempo es bueno en cualquier momento, aún no ha llegado mi tiempo. Tenemos dos conceptos de tiempo. Pero supongo que estamos hablando, para los que no lo sepan, de ir a los textos más originarios, el idioma, el lenguaje de los evangelios. Tomarse el trabajo de ir a escuchar a Cristo, no lo que dice el cura que dice Cristo, a partir de una traducción latina. Donde supuestamente está en las lenguas. Yo no hablo arameo, pero cuando estudio las lenguas, cuando estudio a los iniciados, los estudio en sus lenguas. Claro. O sea, tengo que hacer este trabajo investigador. Claro. Cristo no decía esas cosas que nos dicen que decían. Cristo no conocía la palabra fe. Claro, no hablaba en español, no. El concepto de fe que nosotros tenemos, Cristo no lo conocía. Si tú a Cristo le hablas de la fe, se te ríe en la cara. No entiende de qué le estás hablando, porque Cristo era arameo y la cultura arameica es totalmente concreta. No le puedes ir con metáforas de algo que está en el cielo y que nos rige, después de la muerte lo vamos... Ni lo entienden, no lo pueden... Okay. Es como que a nosotros nos digan las cuestiones que nos parece un cuento chino. Cuando, bueno. De todas formas, todo eso que me estabas contando
me remitía ahora a eso cuando hablábamos de padre y madre. Sí, claro. Veo que hay mucha gente que cuando, digamos, hace trabajos terapéuticos, no todo, pero mucha gente corta con padre y madre, ¿no? Claro. Cuando en realidad, estamos entendiendo que, claro, no es cortar, sino que es tomar de ambos lo que a ti te nutre para construirte tú, apropiarte, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, claro, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la unión. Ese es el lugar, Trinidad, es el lugar del arte. Ajá. El de la síntesis. Ese es el lugar que corresponde estructuralmente a lo sublime. La unión de dos polos que parecen imposibles de unir. Eso es lo sublime. Ahora, yo profundicé mucho en el concepto de lo que pasa con Cristo para que de ahí en más podamos entender eso mismo en todas las iniciaciones. En cualquier lugar de Cristo lo vamos a ver por igual. Cuando él hablaba, decíamos recién, cuando hablaba del tiempo, él no dice, tu tiempo, cuando le piden, bueno, date a conocer, y él dice, mi tiempo aún no ha llegado, tu tiempo es bueno en cualquier momento. Él está usando dos conceptos de tiempo. Tu cronos, mi kairos. No se puede entender cronos y kairos, o sea, él usa dos palabras distintas, lo mismo que dijimos respecto de la verdad. Cristo tenía una precisión cuando hablaba, que es una precisión que se le exige a un maestro. Lo mismo vamos a ver en Buda, en Mahoma. Uno no puede creer que un ignorante como Mahoma, ignorante, por favor, entiéndanlo en un sentido lógico, estructural y riguroso, alguien que no sabía leer y escribir, de pronto hablaba con esa perfección y esa rigurosidad correspondiente a un erudito. Ok, esto es iniciación. Hay conceptos que se iluminan a partir de romper las dialécticas del yo. Dialécticas con un tercer lugar que atraviesa los límites de ese entremuros. Yo no puedo entender Kairos y Cronos si no tengo el concepto de Aion, que es un tercer concepto que me explica los otros dos. Si Cristo habló en términos de Kairos y Cronos, es porque Cristo pensaba desde el Aion. Si Cristo habló en términos de Aletheia y Emuná, es porque Cristo pensaba en términos de Nazará. ¿Nos resulta lejos? No, pensemos en otra cultura. Un taoísta te puede hablar de Yin y te puede hablar de Yang sin el concepto de Tao. No. Ahí se entiende claro. Si el tipo me está hablando de Yin, esta comida es Yin, esta comida es Yang, lo que te pasa es que tú tienes un temperamento, es porque él tiene un tercer concepto, que aunque en ese momento no lo ubique, es el que le ordena a los otros dos. Esto es lo que yo encontré en todas las iniciaciones. La iniciación se inicia en cada uno con ese tercer lugar sutil, y por ser el más sutil, es el más poderoso. No olvidemos que la etimología de sutil es penetrante. O sea, lo sutil es lo que logra penetrar, lo que ninguna otra cosa logra penetrar. ¿No logro penetrar en un resultado determinado en mi vida? Ok, necesito sutilizar. Los alquimistas usaban ese verbo. Sutilización, entonces ingreso donde de otro modo no. Sutilizar implica llevar a un tercer lugar lo que de otro modo está compacto como en un entremuros y choco contra eso. Vamos donde quieras. Buda manejaba tres conceptos de verdad, lo mismo, Satya, Paramarta, Sambriti. No me voy a poner a explicarlo en cada uno porque sería dar un plenario de cada uno de los iniciados, pero trato de que se entienda. Cuando habla de la fe, la supuesta fe de Cristo, está hablando de tres conceptos, estamos en lo mismo. Está hablando de la pistis, está hablando otra vez de ese concepto central por el cual yo puedo entender que él ve cuando algo es firme o no, que no es la fe como la entendemos nosotros, entre dos. Yo tengo fe en alguna otra cuestión. En cada situación, nos vamos donde va. Cuando fui a África vi lo mismo. En África, que uno dice culturas que parecen muy primarias para nuestra, son exactamente igual de sofisticadas. El Babalawo me obliga a 3 lugares. Ogbon, Eye, Imo, son los 3 lugares. Puedo dar nombres raros toda la nota, o entender la estructura de lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? No hay posibilidad de abordaje a la magia, a la iniciación, sin un tercer lugar. El artista que dijimos que era el mago. Para entender el arte, por qué funciona y para qué funciona, ya hemos armado en estos minutos de esta charla la estructura base. Tenemos que descubrir dónde está ese tercer lugar. Ese tercer lugar es el que le da el motivo y el que le da la finalidad al arte. ¿Por qué el arte y para qué el arte? Ese tercer lugar es del que yo me encargué de hacer método. ¿Por qué? Porque como vemos se nos pasa de largo. Cada vez que estamos atrapados en una dialéctica. Esto lo decían los griegos, precisamente. Se llama implicación material. No sé si y se ve esto. Antes lo mostré. Nos trajeron una este es el señor Sócrates. Con Sócrates ahí plantados, las cosas que pasan. El que enseñó estas cosas. Sí. Todo pensamiento que te atrapa es un pensamiento dialéctico.
Se llama implicación material para los griegos y para nosotros es básicamente muy fácil de reconocer. Sí, entonces. Si tal cosa, entonces tal otra. Si no tal cosa, entonces no tal otra. Ese pensamiento es dialéctico. Eso nos atrapa. Eso es una cárcel. Hay un tercer lugar que generó esa ley de implicación material de sí, entonces. Ese tercer lugar está oculto. Y si ese lugar no lo desoculto, sigo atrapado en creer que si no tengo plata, entonces no me puedo comprar lo que yo quiero. ¿Qué es lo que hace que yo tenga plata o no tenga plata? Es tan importante como qué es lo que hace que yo crea que tengo que tener la plata para comprarlo. Yo voy acá a la esquina y hay una iglesia. Y le digo, quiero comprarme tal cosa, pero no tengo la plata. Si hay alguien que tiene una idea religiosa, ¿qué me va a decir? No, a ti no te falta la plata, lo que te falta es fe. Metió un tercer lugar. Metió un tercer lugar por el que me falta la plata, el dinero, por el cual comprar lo que yo quiero. Si yo hago media cuadra más y voy a un médico y le digo lo que me falta, ¿por qué? No tengo hombría suficiente para vérmelas con mis miedos y por eso no tengo mi pareja. No, a ti lo que te falta es testosterona. Te va a dar una pastilla donde va a decir no te falta hombría, te falta testosterona. Sigo, hablo con el de la inmobiliaria, ¿qué te falta? ¿Por qué no tienes plata para comprar lo que quieres? En la siguiente esquina hay una inmobiliaria. Y bueno, te falta una campaña de marketing para saber vender. Cada uno va a meter un tercer lugar. Ese tercer lugar, si tú te fijas, mueve a los otros dos. O sea, el tercer lugar en realidad es el primer lugar. Nos antecede. De hecho, así funciona. Y el problema es que lo escoja otro por ti, claro. El otro te lo da y cambia por modas, cambia por épocas. Hoy lo que falta que es tener una buena apariencia, ya está. Con la buena apariencia te hacen creer que vas a lograr lo que quieres. Hoy lo que falta que es un buen carro, un buen auto. Y te ponen el auto con la chica al lado. O sea, la chica viene por el auto. Me está metiendo un tercer concepto que me mueve la vida. Claro, por eso el arte crea tendencias. Bueno, ¿no? Claro. Tendencias. Pero ¿a partir de qué? A tal le dio resultado, vamos a hacernos como tal. Se dejan el pelo como el artista, se dejan... Entonces, ¿qué muestra eso? Con total claridad, ese produjo algo que mueve a los demás a ir hacia tal cuestión. Pero los demás se mueven entre dos. Parecerse a ese que logró tal cuestión, el arte, la fama que querían los demás. Vamos viendo que hay una lógica consistente, que en absoluto es abstracta, es sutil, que es otra cosa. No es abstracto, es sutil. Quien encuentra ese tercer factor, quien lo funda, quien lo maneja, maneja la realidad. Porque todo lo que se va a manejar como sí, entonces, está sujeto a eso. Si circulas a más de 60 kilómetros por hora, entonces te mueres. Hasta hace 60 años creíamos eso. Entonces, ¿qué ocurría? No se generaban autos, carros, automóviles que vayan a más de 60 kilómetros por hora porque nos moríamos. Esa ley regulaba el sí entonces. Esa ley precisamente está oculta. Ahí entramos en el arte. Ahí entramos en el arte. El artista no mueve su arte entre una expresión de algo, que sería entre dos, sino que, y ahí empieza en juego todo lo que en las culturas llama esto viaje interior, lo que expresa está en él, y él lo desconoce. Ahí tenemos un tercer factor. Hay un lugar a partir del cual lo que él exprese es la manifestación externa, densa, de algo que a él se le hace necesario expresar. El expresionismo, como un lugar de yo expresando algo afuera a partir de un cuadro, pasó a tener un tercer factor que me mueve a necesidad de expresarme. Si no lo expresa por esa vía, lo expresa creando otras cosas que son problemáticas. Crear un síntoma es crear. Cuando Lacan dice el síntoma es un discurso logrado, está diciendo algo muy serio. Es un logro, es una creación. Yo he logrado generarme un síntoma que me dice tengo un tumor, porque lo que estoy expresando es que mi humor no es el que yo quiero. ¿Qué es eso? Una expresión que se logró en lo oculto en mí y yo desconozco que esa es una creación. ¿Qué ocurre cuando uno escucha lo que el síntoma dice? El síntoma se disuelve. ¿Por qué? Porque escuchó desde dónde se generó eso que estaba atrapado en una dialéctica de si es un síntoma, es una enfermedad, es un problema. Al pensarlo así, no escucho lo que el síntoma dice. ¿Por qué salió en esa zona del cuerpo? ¿Qué dice eso que salió? Todo eso
expresa algo de la persona, no solo de lo que ocurre entre el cuerpo de la persona, sino de la persona. Si no lo expresa la persona, el mismo proceso intenta expresarlo por otras vías. Genera síntomas, genera inhibición, genera angustia. ¿Qué está generando? Una creación de algo que intenta expresarse. Entendiéndolo así, empezamos a tener un orden. Lo expresado no es lo que el cuadro retrata, lo que la estatua retrata, lo que la obra musical retrata. Lo expresado es el artista. A partir de ahí esto tiene, aunque sorprenda, una utilidad. Una utilidad que podemos entenderla tanto en prolegómenos que se han hecho en la historia como estudios al respecto, como en práctica de magia cotidiana. Cuando Freud estudia, bueno, si alguien dice, nómbrame un genio, Einstein, nómbrame un artista, Da Vinci, todo el mundo, ¿eh? Cuando Freud estudia ese artículo tan problemático de Freud, de 1910, si no me acuerdo mal, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, un artículo de Freud, Freud descubre que en el cuadro de Da Vinci descubre la biografía de Da Vinci en su cuadro. Ni Da Vinci tenía idea de que lo que estaba pintando era eso. Inclusive hay un error que comete Freud, pero todo lo que descubre es tan importante que hasta minimiza el hecho de que hubo un error en la traducción, bueno, porque había un pájaro en la obra, que Freud lo tradujo como que era un pájaro, un buitre, y en realidad era un milano. Eso importaba mucho porque era de Milán, entonces importaba mucho esa cuestión. Bueno, o sea, era de Florencia, pero en ese momento cuando hizo ese cuadro estaba en Milán. Bueno, ¿qué quiero que se entienda? Se expresó del artista algo con tanta precisión que lo que después vieron los biógrafos confirmó lo que Freud había visto del artista en la obra. Cuando Lacan mira ese cuadro, la representación de la creación del mundo, y ve una mujer con las piernas abiertas y de ahí sale el mundo, no lo había visto nadie más. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque precisamente el autor estaba sometido en ese momento a un profundo problema respecto de su relación a las mujeres. ¿Qué ve él? Ve al artista. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender el tercer registro. Yo en método de magia a esto lo metodicé. Disculpa, claro, es una forma de desocultar lo oculto, expresar, ¿no? Porque como soy yo el que va a salir, ahí dijiste la palabra clave, ¿no? Ahí dijiste la palabra clave. Pero ¿qué ocurre también con eso? Porque si el desde dónde es totalmente, como decías al principio, totalmente turbio, yo expreso lo que hay dentro, no sé qué soy yo, me lo cuelgo en un salón y me voy alimentando de ese vómito. Si yo lo expreso, me reconozco y puedo hacer algo con eso. Ahí empieza la utilidad. Creo que por muy complicado que pueda parecer, es muy concreto, es muy claro, y lo estás tú aclarando con mucha precisión. Exactamente. Cuando te decía, has dicho la palabra clave, esa palabra es clave. La idea es que una expresión es la expresión. Yo expresé algo que estaba ahí y yo lo expresé en mi obra. No, yo expresé algo que estaba aquí, que ahí se refleja y lo pasa a mi obra. Expresar, hay que recordar que es muy importante esta cuestión en juego de que expresar significa salir de la prisión. No es porque sí. Algo estaba aprisionado y ahora quedó atrás, quedó afuera, expreso. Esto es muy claro. Ahora, ¿qué pasa con esa energía densificada en el lugar, no? Efectivamente. Pero yo puedo expresar algo y hacer daño a alguien. Primero, aletheia, después emuná. Ahí viene. ¿Qué es lo que hace que los artistas hagan dos obras de lo mismo? Los artistas Da Vinci era muy raro y cada vez se descubre más. Como que hizo una obra y después había otra obra supuestamente de lo mismo. Este es un proceso fundamental. Este es el mismo proceso que veíamos en las cuevas rupestres. O las series hoy en día. Las series, claro, exactamente. Series. ¿Por qué? ¿Qué buscan? En las cavernas rupestres había lo mismo. No era el mismo el cuadro que había, la pintura que habían hecho la noche anterior y a la mañana siguiente. ¿Por qué vemos pintado lo mismo muchas veces? Estaba buscando un proceso. Acá empieza lo cotidiano del arte como magia. Cuando yo expreso, yo en realidad estoy expresando algo que está en mí, de lo que yo estoy afuera. Yo soy preso de eso. Yo estoy afuera, en el sentido de afuera. Y yo voy a buscar la presa, lo que está en mí. Yo me entero de lo que está en mí respecto de algo gracias al arte. ¿Por qué el arte? Primero y principal, porque me desoculta a mí. Ok, yo quiero, lamentablemente de lo que voy a decir ahora, se hacen técnicas superficiales, recortadas, mínimas, pero hay que entender que esas técnicas son una cuestión mínima de algo que es muy profundo y que no se reduce a lo que esas técnicas sitúan. Cuando te dicen, representa la situación que no logras en la vida cotidiana,
Bueno, quiero lograr fortuna. Ok, represéntalo. Composición musical, composición artística, por la vía que sea, pintura, escultura. ¿Qué voy a ver? Voy a ver lo que en mí hay respecto de eso que yo quiero lograr y no logro. ¿Qué estoy haciendo, aletheia? Desocultando lo que en mí me impide la fortuna o lo que quiera lograr. ¿Qué hacían antes de ir a cazar? Tenían que pintar lo que querían lograr. Veían ahí dónde estaba el problema. ¿Qué veían ahí? Que la presa los aterraba o que la habían pintado lejana, la ven lejos, los ven como algo que los aterra, entonces no van a querer que se les acerque. Tenían una noche para resolverlo. En África así funcionaba. Tenían una noche para resolverlo. En la noche, en los sueños, tenían que lograr hacer el sueño como una creación, paso 7 del método de la magia. Generar en el sueño la obra que yo quiero lograr. Y a la mañana lo volvían a pintar. O al día siguiente, hasta que pintaban lo que querían, no podían salir de casa. Esto es enorme. Resolvían lo que querían generar, lo resolvían en un mundo de arte. Si lo que ocurría primero es que la presa, el emú o lo que fuera, había en Australia, por ejemplo, el animal había quedado desdibujado, lejano, aterrador, lo tenían que lograr representar por la vía por la cual ver a ese que querían ver, no lo que ahora se expresaba sin que fuera lo que ellos habían elegido. No sé si lo estoy diciendo con claridad. Yo creo que sí. El tema para mí, la expresión también está, obviamente, claro, el desde dónde es fundamental, y también el desde dónde miro, porque es que no me entero. Puede ser simbólica la expresión y no verlo y tenerlo delante, ¿no? Claro. Como le pasa a todo el mundo en su vida. Tú lo has dicho. Mundo, ¿no? Recién decíamos Lacan. Lacan puede ver con claridad eso cuando ve en un mismo la típica cuestión de la sublimación. Pintor pintando mujer desnuda. Tú puedes ver en la pintura si se excitó o si lo que está viendo le produce tensión en el orden de no le excita, descubre tendencias en él que no conocía. ¿Por qué no me excita la mujer? Descubre tendencias escondidas en él de homosexualidad, de lo que fuere. Descubre tendencias perversas de agresividad hacia la mujer por lo que pintó. Ahora tú le pones a 10 pintores la misma mujer desnuda para que la pinten. Lo que pinta cada uno no es a la mujer desnuda, es lo que le pasa a cada uno respecto de esa desnudez. Claro. Esto es genial, pero es nada más que 50%. Ahí viene la emuná. Ahí viene entonces lo que había que pintar al día siguiente en la caverna. Claro, en la caverna era una cuestión de vida o muerte. No se podían tomar la vida para entonces resolver el tema, porque había que salir a cazar a la presa. ¿Qué es? Ahora, ¿yo qué quiero lograr? ¿Yo qué mujer desnuda quiero pintar? La quiero pintar bajo qué cuestión que sea sensual, excitante. Es mostrar yo en mi arte por qué no quiero acercarme a una mujer desnuda, o mostrar por qué sí quiero acercarme a una mujer desnuda. Ya es ponerme a mí como causa, no algo en mí. Esto es lo que se metodiza en magia. Cuando alguien habla, cuando alguien está poniendo en juego lo que quiere lograr, no miramos solamente lo que quiere lograr o lo que habla. Por eso me parece increíble que hoy aparezca Sócrates acá. La mayéutica que genera Sócrates es el nacimiento. Mayéutica significa nacimiento. Y la mayéutica no era el nacimiento de la obra que quería lograr uno simplemente, sino el nacimiento de uno mismo, del autor. La posibilidad de que yo decida lo que quiero representar es la emuná. Yo descubro que cuando pinto el empleo que quiero lograr y no logro, cuando pinto la fortuna que quiero tener y no tengo, la felicidad con mis hijos que quiero tener y no, tengo un problema con mi hijo, lo pinto. Hago una composición musical. ¿Y qué veo? Que la composición me salió agresiva, o que me salió lejana o aburrida. Me está diciendo de mí, mi agresividad para con mi hijo. Yo soy aburrido con mi hijo. Me le acerco y no podemos comunicar. Me está contando qué pasa conmigo respecto de ese hijo. Ahí hice aletheia, desoculté. ¿Por qué el arte? Porque lo que me permite es la expresión del artista, no solo de la obra. ¿Para qué el arte? Para representar ahora la obra que yo quiero. Es curioso. Ahí entra la emuná. Es curioso porque me estoy dando cuenta de que el arte se está usando de dos formas, muchas veces, al margen de crear tendencias, películas, historias, ¿no? Que entran directamente al subconsciente y nos van programando, pero sobre todo, eso que decías, ¿no? Está el artista que se recrea en el dolor o en esa angustia y se queda ahí, sin hacer nada al respecto, se va alimentando de eso, y está el artista que obvia todo ese dolor y trata de crear cosas bellas solo porque no quiere conectar con esa parte, ¿no? Claro.
Estamos hablando de que el trabajo polos y falta el que lo una, ¿no? Por eso se llama sublime. Claro. Porque la sublimación tiene las dos vías. Uno dice sublime. ¿Y para dónde señala? Dime, ¿dónde está lo sublime? Y hacia arriba. Pero empieza con sub. Claro. Hacia abajo. Es decir, ¿no? Ahí está. Todo aquello que no tengo digerido todavía, poder reconocer eso que no quiero reconocer para poder luego traspasarlo, ¿no? ¿Qué pasa en mí que lo que yo quiero lograr de eso no lo logro? Necesito lo sub hacia abajo. Sub en el sentido de subconsciente, subterráneo. Ahí empieza lo sublime. Es como, digamos, la experiencia de la cama elástica. Cuanto más vaya hacia abajo, más después puedo ir hacia arriba. Si yo quiero ir hacia arriba sin ir hacia abajo, el salto que obtengo es mínimo. Para llegar a una obra sublime hacia arriba, todo depende de cuánto vaya sub hacia abajo. Ahora, esto claro, ahora estoy dando cuenta también del daño que está haciendo toda esa visión naif y, digamos, bella de la vida, en donde obvia una parte que juzgamos. El viaje interior. El juzgar, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo. Nos han dicho que juzgar es un problema. ¿No? Has dado una palabra fundamental. Cristo juzgaba, Cristo juzgaba. Cristo trataba de hipócritas. Cristo, o sea, lo que tenía que decir, ni hablemos de Buda o de Mahoma, las historias de Buda o de Mahoma, o sea, solamente uno se puede imaginar que se evita no hay que juzgar, no hay que juzgar. Por eso digo esto, después se hacen técnicas New Age lamentables. Pero cuando Buda le dice a Devadatta, tú eres un escupitajo que merece ser vomitado, está juzgando. Y hablamos del Buda iluminado, no hablamos de el Siddhartha que aún no había sido iluminado. Lo mismo puedo decir de cada iniciado. Es decir, ese juicio de valor es fundamental. Freud dice, lo que existe en nuestras vidas depende de juicio de existencia. Yo juzgo, esto existe, esto no existe. El juicio de existencia depende del juicio de valor. Y no nos enseñan a valorar, nos enseñan lo que es valioso, estamos atrapados. Cuando nacemos nos dan una tabla, esto es valioso, esto... Vamos a decirlo claramente porque eso es una técnica de arte, que yo quiero que algo exista en mi vida, juicio de existencia. Para que exista algo lo tengo que valorar, juicio de valor. Si yo te digo a ti, valora tal cosa, empiezan las preguntas fundamentales. No sé valorar. ¿Cómo hago para valorar? ¿Cómo hago para mostrar lo valioso que es para mí algo? Cuando uno se da cuenta de que al valor, el juicio de valor, te lo dan hecho. Una cosa es que te digan qué es valioso y qué no. Te están dando una tabla ya armada. Otra cosa es que te enseñen a valorar. No nos enseñan a valorar. Y lo que acabamos de decir es enorme. ¿Por qué? Porque lo que va a existir en nuestras vidas depende de el juicio de valor que le demos. ¿Con qué valoramos algo? Con lo mismo con lo cual se hace arte, con nuestra energía puesta en eso. No, esto no es abstracto, como decíamos, esto es sutil. ¿Qué es lo que anota mi psiquismo? Y a partir de mi psiquismo, mi energía, y a partir de mi energía, mi mundo material, concreto. Lo material sigue a lo energético sigue a lo psíquico. Ley de interdeterminación de los planos. Lo psíquico rige sobre lo energético rige sobre lo físico. Ok. A lo que yo le dedique mi psiquismo, es a lo cual mi energía va a ir a buscar. Pensemos a qué le dedica su psiquismo a la gente. Se levanta y empieza a pensar qué, lo que quiere o lo que no quiere. Lo primero que te viene en mente es lo que no quieres. Eso está anotado como valioso, aunque parezca contradictorio. Está anotado como valioso. Si el hijo tiene un problema y el padre está todo el día acentuándole ese problema cobra un valor enorme. ¿Por qué? Porque lo que el hijo anota es, esto tiene valor de que mi padre me atienda gracias a esto. ¿Qué implica? Juicio de existencia depende de juicio de valor. Pero cuando queremos valorar, no tenemos idea de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Aquello a lo que le dedicamos nuestro psiquismo es lo que se anota como valioso en nuestra vida. Y a lo que menos le dedicamos nuestro psiquismo es a las cosas que más nos interesan, a las que queremos. ¿Qué hago entonces? Tengo que, como decíamos antes, negar toda esa cuestión, la tengo que expresar. Para eso está el arte. Para que lo que yo no quiero en mí salga de mí, quede expresado. Pero ahí necesito yo enterarme de lo que salió. Para entonces meter yo lo que yo quiero meter. Claro. La obra artística que soluciona lo que la obra artística primera me mostró que era el problema. Ahí entiendo por qué se hacen dos obras de lo mismo. Es curioso, cuando hablas de juicio, claro, yo he creado una distinción para mí, para ordenarme yo, porque yo sé que a veces los conceptos, claro, como cuando hablo de juicio la gente interpreta lo que está bien y lo que está mal venido del exterior. Claro, ya dada la tablita. Claro, sí. Lo que yo he tratado es de aplicar una palabra y, bueno,
yo voy a llamar discernimiento a esa otra parte, esa otra forma de juicio, claro, para entender que cuando discierno, elijo yo. Cuando juzgo, estoy en algo externo, porque yo mismo me llegaba a hacer un lío en eso, ¿no? Claro. Pero claro, es obvio que hay un momento en que yo tengo que distinguir exactamente y poner valor a las cosas, ¿no? El discernir es ese tercer lugar. En el budismo se llama viveka. Ajá. Viveka. Ajá. Y el viveka significa el criterio con el que discierno. ¿Qué es sí y qué no? ¿Qué va a ser sí y qué no? Claro, porque si no quito el juicio, no soy capaz de llegar a donde no llego por juicio, sí, para poder yo discernir luego que sí, que no, ¿no? El problema está en que no lo puedo hacer si no lo expreso. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a lo que ya está en mí expresado. Ajá. Por eso valorar tiene esa raíz tan poderosa que a la gente se le pasa por alto, que es orar. Hay que decirlo, no lo puedo mantener, lo tengo que expresar. No hay valoración si yo no lo digo. Por eso es que estoy ubicando, mira que lo que va a situarse como valioso es aquello de lo que más hablo, aquello a lo que más le dedico expresión. No es que lo que a mí me gusta y yo considero valioso va a ser lo que se anota como tal en mi realidad, sino aquello a lo que más le dedico mi expresión, mi oración, mi oratoria, orar. Si yo me la paso, claro, si yo me la paso todo el día hablando de lo que no quiero y poniendo la mente en lo que... Eso es lo valioso. Es decir, eso es... Pero qué valor que tiene, que le dedico mi vida a eso, porque yo no lo quiero, pero le dedico mi vida. ¿Va a existir o no va a existir? Va a existir eso, lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque juicio de existencia depende de juicio de valor. El arte, ¿qué hace? El arte me permite orar, orar, me va a permitir expresar eso que en mí insiste, trata de salir. Cuando yo pienso en la riqueza, ¿qué pasa que no llego a la riqueza? Expreso, valoro, le doy valor, le doy tiempo, le doy energía en una obra. ¿Y qué veo? Que dibujé, pinté el río solo. La riqueza igual soledad. Acabo de descubrir la expresión de qué valor tiene para mí la riqueza. Tiene un valor horrible, pero es un valor. ¿Qué valor? El valor de la riqueza, ese en mí está anotado como lo que me va a dejar solo. Tengo sólidos motivos para no querer la riqueza. Lo empiezo a ver en mi historia. Empiezo a decir, cuando papá ganó más plata se separó de mamá. Cuando empezó a irle bien en la vida, la familia lo empezó a rechazar. Riqueza igual soledad. Ahí que hice 50% del trabajo, la aletheia. Hay que ser honesto a la hora de expresar, ¿no? Es que es a pesar tuyo. Ajá. Por eso es bueno que sea ese nivel del arte. Claro. Porque uno cuando habla lo puede tratar de disimular, pero en una obra artística eso se destroza, no se puede. Sí. Yo no puedo hacer una obra artística solamente con los atributos conscientes. No se refleja. No se puede, aunque quiera. Como decíamos, yo no me di cuenta mientras tanto que lo que al final representé era alguien solo. O rico, igual enojado. La cara sale enojado, sale enjuto, sale todo lo contrario. Ok, yo empiezo a ver qué valor tiene en mí la riqueza. La riqueza me va a hacer existir soledad, me va a hacer existir enojo, porque está valorada como lugar de soledad, lugar. Ahora bien, cuando yo hice eso, empieza mi trabajo, mi juego ahora es poner la semilla, ya hice el agujero. Toda la técnica que dijimos de Cristo en una sola frase, o de cuando Buda dice Satya, Paramartha, Sambriti, Satya, una verdad que yo tengo que lograr que regule a Paramartha, algo que está paralelo, una verdad paralela que yo tengo que lograr alcanzar. Y para eso, Sambriti. ¿Qué es Sambriti? Lo mismo que les decía, ¿qué es? Una verdad oculta en mí que yo tengo que sacar a la luz. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando Dharma, el concepto que Occidente tanto ignora de Oriente. Dharma, la ley que me rige. Ese Dharma se expresa en Paradharma, lo mismo que decíamos recién, Paradharma, paralela a, o Svadharma. ¿Y qué es Svadharma? Y la que yo tengo que lograr. Porque en mí hay una ley paralela, Paradharma, esa sería aletheia. Yo quiero Dharma, yo pongo una ley, yo voy a lograr tal cosa. Ese es el Dharma. ¿Qué necesito? Necesito Paradharma, a ver qué leyes hay paralelas en mí que me lo impiden. El arte me permite primero expresar eso, que no tiene que ver con el jarrón, tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la riqueza, con la mujer desnuda, con lo que quiero. Yo creo que estoy hablando de eso para encontrar en mí cuál es el paradharma, la ley paralela que me impide que el dharma, lo que yo pongo como ley, funcione. Ahora viene el svadharma, sería la segunda obra. Ese lugar de emuná para Cristo, ese lugar de Sambriti para Buda. Vamos viéndolo en todas las culturas. Es sólido, es consistente, es genial. ¿Por qué el arte? Porque el arte me permite, primero, expresarte a ti,
de lo que pasa en ti. Que pasa en ti no quiere decir que sea tuyo. Quiere decir que pasa en ti. Pero la gente cree que si pasa en uno es propio. Yo soy así. No, no, no. Son mis genes. Entonces, de tu papá y tu mamá, ¿qué tienes que ver tú? Te viene del otro, es donde menos estás tú. Ahora, para que lo que yo quiero poner en juego como creación de mi realidad funcione, tengo que ese paso interior de vaciarme de lo que ya funciona y me lo hace impedir lo que yo quiero. Eso necesita ser expresado. Ahora, el arte expresionista o el arte impresionista, ¿por qué se generaron como dos corrientes separadas? Porque para unirlos se necesita la iniciación. Imprimir en la realidad lo que yo quiero entra en emuná. Imprimir en la realidad lo que yo quiero entra en svadharma para el budismo. Entonces están los impresionistas y los expresionistas. Expresar la realidad entra en aletheia. Expresar la realidad entra en paradharma. Expresar alguien que sea expresionista e impresionista, un Da Vinci. Estamos hablando de los que lograron algo sublime. ¿Por qué? Porque ahí hay un camino interior que entonces me permite generar la obra que yo quiero más allá de los límites que estaban en mí. Pero ¿por qué se generan como corrientes separadas del arte? Porque precisamente para unirlos necesito un camino iniciático que no es el que me enseña el arte, sino la iniciación por la cual el arte existe en los humanos. No existe posibilidad de entender el arte si no es a partir de eso. La magia que se inicia a partir de alguien que quiere modular realidad propia. Y este es el camino. El arte como camino de expresión del artista y de impresión, donde puede imprimirle a la realidad lo que quiere lograr. En ese juego, Freud decía esa frase terrible, bueno, uno tiene que tener claro cuándo en análisis está en el momento en el que está con el cincel sacando cosas y en el momento donde empieza a pintar, donde empieza a agregarle cosas. Ahí tenemos claro, expresar, sacar. Tengo una mole de roca y empiezo a sacar cosas. Ahora yo a eso le imprimo. Ese juego continuo de vaciado y llenado, que me va a obligar a mí enterarme de qué me tengo que vaciar, que me impide lograr lo que yo quiero. Y ahora llenarme, para llenar de lo que yo quiero la realidad, genera un cuarto lugar. Ese cuarto lugar donde yo vacío y yo lleno es el que buscan las Upanishads con el nombre famoso de Turiya. Turiya es el lugar en el cual yo logré vaciar y yo logré llenar. Yo, vaciar y llenar, somos tres. Genera un cuarto lugar, la obra. El cuarto casillero, después de Vaishvanara, Taihasa y Prajna, en mi psiquismo, tres lugares. Vaishvanara, Taihasa y Prajna. Estamos diciendo lo que decíamos antes. Yo entro en tres lugares. Yo miro lo que en mí se expresa, Vaishvanara, de algo que está oculto en mí, Prajna. Cuando esos tres lugares los generé, ahora se genera un casillero en blanco, que se llama Turiya, que es el que buscan la Upanishads, el estado de la mente donde entra todo el universo. Es la matriz donde entonces uno puede obtener la respuesta que quiere, uno puede obtener lo que desee. ¿Por qué? Porque ese lugar pasó por el viaje interior. ¿Qué pasa si efectivamente yo hago la obra de lo que quiero lograr? Ya está creada, pero en lo sutil. El problema cuál es que cuando yo hago la obra de lo que quiero crear en mi vida cotidiana, lo que estoy expresando me muestra al mismo tiempo por qué no lo logré crear. Ahí necesitamos, como bien la palabra que usaste, el discernimiento, el viveka. Pero el viveka es la antesala de dos cosas más. Viveka, vairagya y mumutsutva, las tres cosas van juntas, volvemos a la Trinidad. Viveka, criterio, con que discernir, ese criterio con que discernir, valorar, estamos en el mismo orden. ¿Para qué? Vairagya, ¿qué es? Desapegarse. Lo que yo no quiero. Ahora eso, decido si lo quiero o no. Yo acepto que la riqueza me va a traer soledad. Ahora que, viveka, tengo el criterio para ubicar. Yo puedo decidir con qué voy a hacer que la riqueza no solo no me traiga soledad, sino que me traiga lo que yo quiero. Eso se llama mumuksutva, el impulso hacia. Vemos que otra vez, con lo que tú has dicho de el discernir, volvemos a un tríptico que nos genera el viaje interior para el cuarto lugar. Yo hacia adentro, de adentro hacia afuera, y eso que viene afuera trae el objeto que yo quiero. Puede ser un objeto artístico, o el objeto que yo quiero puede ser el objeto llamado mi realidad. Pero ese cuarto lugar solo es alcanzable a partir de esos tres lugares iniciales.
Cuando lo pensamos como un lugar entre dos, estamos pensando, yo quiero tal cosa. ¿Por qué no se logra? Porque, conoces el dicho, no hay dos sin tres. Eso, aunque parezca una pavada, eso es topología pura. Si yo digo uno dice unidad. Hay un 1 y un 0. No puede haber 1 si primero no hay 0. Si yo digo 2, está el 0. En realidad hay algo ahí oculto, que es matriz. No hay 2 sin 3. Porque para que hayan dos lugares, tiene que haber un tercer lugar que es el del 0. Ese 0 es el que tenemos que lograr. Vaciar 0. Para eso tengo que ver de que ya está lleno. Y yo creo que ya se está entendiendo que esto sigue una lógica. Entonces estamos viendo el orden en el caos. Porque el arte es caótico, se supone. El arte es caos puro. El arte es dejo que surjan las cosas. No. Ese arte, caos puro, sigue un orden. Además, pero ese orden está oculto. Te puede arrastrar si no sabes dirigirlo. Ah, claro, por supuesto. Yo hace muchos años me dejaba arrastrar y es autodestructivo. Ahora pensémoslo afuera del atelier del artista. Lo mismo pasa en la vida cuando quieres lograr tu obra, tu empresa, tu familia. Entras en un caos. Y ese caos es el mismo que si lo resuelves por vía del arte, entonces no lo necesitas expresar en cuestiones que al final nos cuestan la vida. De lo contrario. Ahora me venía, claro, como digo, esa parte de solo quiero pintar mandalas para no conectar con la parte dura. Todo lo contrario. O quiero conectar con la parte dura para luego ver si quiero pintar un mandala. ¿Entiendes? Qué difícil no quedar atrapado en la parte dura, o qué difícil no quedar atrapado en querer evitarla. Claro. Y luego estaba la parte, yo por ejemplo he estado trabajando, mis alumnos también están en ello, en un cuadro de ancestros, ¿no? 3 meses pintándolo cada día. Y pasaban cosas en mi familia. Ahí está. Relacionadas con lo que tocaba. Claro, y entonces jugaba a tocar la obra y entonces en lugar de hacer otra obra, en la misma obra iba tocando. Sí, ahí está. Ahora me has dado una idea increíble, que es, a mí siempre me ha traído los trípticos. ¡Ay! Claro, sería una maravilla por Dios, representar las 3 cosas, las 3 partes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, yo, dejando si que hago trípticos y me hago famoso por eso, que no me haré como inspirador. Yo te presento el día ese cuando hagas tu conferencia presentándolo, si me das el honor. Claro, yo me acuerdo la vez pasada que en algún momento que charlamos que te gustaba Jung de esto, ha hecho su obra. Bueno, me atrae más a nivel, digamos, artístico que a nivel lógico. Sí, exacto. Jung es lo que tiene, es inaplicable. A mí me fascina Jung, pero digamos, cuando uno quiere volar un poco, Jung es genial, pero cuando lo quieres aplicar... Tengo el libro rojo, es así. El libro rojo, ¿viste? La cosa que y es me encanta verlo y lo dejo. Listo. Lo veo. Es una obra de arte para mí nada más. Por eso es tan difícil encontrar que alguien sea junguiano y aplíquelo con los pacientes, porque es para entender, no es para aplicar. Pero Jung ubicaba precisamente, no es por soñar con la luz que nos encontraremos con la luz, sino por reconocer las sombras. Estamos diciendo eso. Para encontrarse con la luz, la dialéctica es con la sombra, pero entre la luz y la sombra yo voy a reconocer las sombras para dirigirme a la luz. Eso se llama ser un gurú, etimológicamente. Gurú significa eso, luz y sombra. Yo puedo dirigir mi realidad, ser el gurú de mi realidad, si conecto con ambas cuestiones. Ahí está el tríptico. Satya es eso, el que decíamos, Satya ¿qué es? Es el que se exige ir a la sombra y no quedarse en la sombra, pero ir a la sombra, y es el que se exige cuando quiere ir a la luz, detectar cuáles son las sombras que hizo que él no estuviera en la luz. Si lo llevamos hacia lo que decíamos en todo este rato, vemos que es una misma lógica. Para que yo pueda dar a luz en el sentido bien de parir una realidad que yo quiera parir, necesito ver primero qué me separa de eso, pero para verlo necesito expresar lo que en mí está armado y me impide esa cuestión. Todo este proceso que dijimos es ese tríptico. Yo exigiéndome generar algo, y cuando lo quiero generar, eso se llama un swami, Svadharma decíamos. Swami es la misma raíz, Swami, S-W-A, Svadharma se escribe igual, S-W-A. Un swami, ¿qué es? Alguien que no es un gurú. Es muy distinto. Un gurú es alguien que se dirige a sí mismo. Swami significa el que se presiona a sí mismo, el amo de sí mismo. Yo me exijo querer lograr algo que no puedo lograr, pero para eso primero voy a tener que sacar a la luz qué me condiciona, por lo cual no lo logro. El arte es la vía para ambas cuestiones. Ni es un regodeo en aquello que me impide, aquello que me lleva a la oscuridad, ni es un querer hacer algo luminoso, evitándose ese primer paso. Lo que pasa es que cuando ese primer paso se lo ve en los artistas, es muy difícil que el artista de eso no haga un nuevo lugar en el que ahora quedó atrapado. Claro. Entender esto es entender lo mismo por la otra vía, que
quedar atrapado en entonces voy a pensar positivamente. Es tan quedar atrapado el pensamiento positivo como el pensamiento negativo. El Swami es el que se presiona a ver dónde está eso negativo para pasar a lo positivo. Lo positivo, que es lo que sí quiere dar a luz. Mumuksutva, Vairagya, Viveka. Discriminación para desapegarme de lo que no quiero y exigirme ir a lo que quiero. Pero todos tenemos familias que nos han formado en algún lugar. Es decir, hay familias que son discriminativas. Se la pasan razonando, no dan un paso. Se la pasan hablando. Hay familias que son vairagyas, negativas. Están en todo lo que no. Y hay familias que son mumuksutos. Vamos para adelante. Todas son problemáticas. Todas. El camino consiste en precisamente apropiarse de esos 3 lugares para Turiya, 4º lugar. Ese lugar vacío que entonces lo puedo llenar yo. Y el arte es lo que me lo propicia. Si no lo recorto en por qué el arte y para qué el arte. ¿Por qué expresionismo? ¿Para qué impresionismo? Expresionismo más impresionismo no se puede recorrer sin un viaje interior, porque queda atrapado. Entonces es un artista expresionista, porque queda atrapado, es un artista impresionista. Cuando estuvimos en Egipto, no hace mucho, en viaje de escuela, eso era lo sorprendente. Hay bajos relieves y altos relieves. El bajo relieve era para cosas del pasado. Cuando querían contarme, por ejemplo, qué había pasado con tal emperador, utilizan la técnica del bajo relieve. Cuando querían invocar, utilizaban el alto relieve. Entonces uno dice, ese es un cuadro impresionista, el otro es un cuadro expresionista. Los únicos templos que tienen bajos relieves más altos relieves son los templos de magia. Los demás son templos que no tienen las dos cosas, porque solo el mago es el que hace ese camino del bajo relieve como expresionismo, alto relieve como impresionismo. Pero vamos viendo una misma lógica en todo el mundo. Hablamos de Cristo, hablamos de Egipto, hablamos del Zen, hablamos de Buda, de lo que queramos, el Tao, África, y vemos una misma lógica. Esa lógica es la lógica de lo que ordena al caos. Orden detrás del caos. ¿Y cómo se llama el que transformó caos en orden? Dios. Dios generó el caos y Dios generó el orden. Había en el inicio un caos y Dios generó de ahí el cosmos. Cosmos significa orden. Ese es el lugar de la divinidad en el arte. Que cuando yo me las veo con el caos y genero de eso una obra, generé cosmos, generé orden. Para lo cual primero necesito ver lo que en mí ordenaba ese caos. Porque el orden está oculto en el caos. No es que el caos no tiene orden. Y el arte, que parece totalmente caótico, sigue este orden, el que estamos diciendo. Ahí tenemos la posibilidad de un arte de nueva era. Un arte de nueva era. Que sea un arte para que tú ingreses a una nueva era en tu vida. Ingreses a lo que era imposible ingresar. Eso es la nueva era. La humanidad generando la realidad que le era imposible, pero eso se hace de uno en uno. Como el arte. Extrañamente el arte no es una cuestión colectiva. Se puede hacer una obra de arte colectiva, pero son expresionismos culturales. En realidad el arte es individual, es de uno en uno. El que dirige siempre es uno, ¿no? Siempre. Y en la idea del artista generando en su taller, en su atelier, es porque el arte es individual. Y lo que estamos diciendo es que la nueva era tiene profecías de 12.000 años que nos dicen se ingresa en la nueva era de uno en uno. No va a ser que la humanidad ingrese en la nueva era. El arte es un camino de uno en uno. Entonces el arte es un camino para ingresar en la nueva era. ¿Sabes? Hay una cosa que me llama mucho la atención, y si quieres ya para cerrar. Sí, claro. Dijiste que gurú significaba luz y sombra. Luz y sombra, ¿no? Ese gu y ru, claro, es eso. Maravilloso porque en gurumukhi o sánscrito se canta mucho. Claro. Yo he estado un tiempo en Kuladini Yoga, ¿no? Estuve. Y se canta mucho el waje guru, que viene el baje guru, que es hágase la luz. Sí, y ahora, claro, me doy cuenta de que es hágase la luz que une luz y oscuridad, ¿no? O sea, hágase la luz, por lo tanto, eso, ¿no? Reconoce la sombra. Claro, por eso si ese no, AG, no es broma, ese AG es la misma etimología de arjé, que significa realidad. O sea, hacer realidad al gurú, que hace realidad la realidad que quieras. Hacer realidad al gurú, que hace realidad la realidad que quiera. Ahora, hágase la luz, implica reconozco la sombra. Y no tengo un conflicto con ella, claro. Bueno. ¿No? Al reconocerla puedo situarla, ordenarla. Bueno, ¿no? efectivamente. El conflicto es por no ver la sombra. Claro. Y el otro conflicto, ¿cuál es? Quedarme viendo la sombra. Claro. Es lo mismo. Claro. Son dos formas de lo mismo. Quedarse atrapado en el polo positivo de la batería o en el polo positivo o en el polo negativo de la batería hace inútil la batería. Claro. Hace inútil. Yo conecto lo positivo. Yo soy pensamiento positivo. Se acabó, no sirve. No, vamos a ver primero todo lo negativo y se queda conectado ahí. Pierde la energía de la batería. Y el arte necesita esos
dos juegos para con esa energía encender el foquito, que es el de Turilla, el cuarto lugar. Claro, por eso decía yo antes que separaba la palabra de juicio para aclararme, porque yo necesito apartar mi propio juicio, que es el que me han impuesto. Sí, no es propio. Ahí lo acabas de descubrir, no es propio. ¿No? Descubrir que lo que yo creía que era el propio juicio son los valores que me pusieron. Claro, y he creado monstruos a través de ese juicio, ¿no? Y necesito reconocerlos para poder luego hacer algo con eso. Claramente, pero por eso necesito valorar, ver qué es lo que tiene en mí anotado como valioso. La riqueza tiene anotado el valor de la soledad. Uy, es un problema. Entonces, por expresarlo, el orar, ahora yo puedo hacerlo valioso. Vemos que es un mismo camino. ¿Cuál? Valorar para que yo decida qué es lo valioso. Pero para eso necesito ese viaje interior que el arte me lo propicia. Por eso a mí me encanta pensar, y en mi escuela yo lo enseño mucho esto, las vías del mago como artista. Porque si la nueva era es la era de una magia iniciática, el artista es quien tiene el mejor compromiso con eso. Porque se inicia generando un proceso de magia para dar a luz una obra. El compromiso es con una obra que sabe de entrada que no la va a poder generar desde el mismo estado del que partió. Esto es lo lindo del arte. Voy a tener que hacer un viaje interior para generar esa obra. Al final me va a sorprender, no va a ser lo que yo creía, y eso es lo valioso. No se limitó a lo que yo creía que era lo que iba a realizar. Ese viaje es el viaje interior. Y quienes lo han realizado en la historia de la humanidad han generado algo tan valioso que trasciende a los milenios. La obra de Cristo trasciende a los milenios, la obra de Buda trasciende a los milenios. Y uno dice, ¿cuál es la generación de esa obra? Un antes y un después. Generaron una realidad nueva. Ahí está el artista. Generó realidad. Al margen de profesiones, todos somos artistas, todos somos magos si lo elegimos, ¿no? Si lo queremos. Claro, porque también somos el producto de la magia de otros. ¿Sí? Claro. Y ahí es donde es lo que se llama magia negra. La magia negra es cuando otro con su magia decide sobre ti. Manipulación. Y esa magia negra es la vida cotidiana. Freud decía, todos vivimos hipnotizados, pero no tenemos conciencia. El zombie es producto de la magia negra, el hipnotizado. Pero mejor terminar la nota en ese lugar en el cual transpolamos las dos cuestiones. No es un problema la sombra, no es un problema la oscuridad. El problema tampoco es la luz, el problema tampoco es lo luminoso, el problema es querer evitarnos uno de los dos polos. Y el arte nos exige, nos posibilita conectarnos con ambas cuestiones para expresarte y entonces expresionismo para imprimirle a la realidad lo que yo quiero. Ahí tenemos claro matema de lo que hemos hablado. José Luis, fue un placer, se me pasó volando. Para mí también, sinceramente, volando, la verdad es que... Cuando en la mitad de la nota me daba cuenta todo lo que ya habíamos ubicado, digo, no se puede creer que esto se pueda hacer, esto es magia. Te lo agradezco a ti, Víctor. Pues ha sido un placer, un honor. No sé si quieres nombrar alguna cosa aprovechando la nota. Me hablaba sí, mira, Damián, lo que hacemos cada semana es esto mismo. Claro. Con a esta altura ya más de 2.000 personas, no es broma, o sea, hay que lograrlo, ¿no? Hoy día que la gente no tiene constancia en nada, prácticamente porque todo es efímero. 2.000 personas por semana, de Europa, de Centroamérica, de Latinoamérica, de distintos lugares del mundo, nos encontramos por internet para usar los 11 pasos de la magia para que cada quien cree la realidad que quiere crear, generando cada vez más una conciencia de que entonces, al crear la realidad que quiere, el universo le está respondiendo. Para responderle el universo usa vías que el yo no supone, sueños que le dan respuestas, casualidades en la vida cotidiana que le traen soluciones, sentimientos que en la persona generan lo que quieren generar. Ese arte, ese es el atelier del artista. 11 posibilidades con las que generar el arte, como si tuviéramos 11 colores con las que generar, 11 notas musicales con las que generar lo que quiero. Hay 11 pasos que yo voy aprendiendo a poner en juego para la creación que yo quiero. La creación puede ser artística en el sentido tradicional, o la creación artística es mi realidad. Todas las semanas 2.000 personas nos juntamos a cada uno generar a través de internet, y yo los ayudo a generar los 11 pasos de la magia para su vida. Y de esto hay un testimonio de tantos años, de unas, a esta altura ya deben ser unas 600 horas, que es Ediponet. Eso que habéis abierto, que es una maravilla, y te agradezco además que me has dado el permiso para navegar libremente, y es una maravilla. Para mí es un gusto saber que a veces Netflix, estás por ahí. ¿No? Es un Netflix de iniciación. Te encuentras Netflix de todo, de ¿no? iniciación. Es Ediponet, edipo.org es la escuela, edipo.org de organismo educacional es la escuela, pero al entrar en edipo.org, que es una página, una de las opciones es Ediponet, como Netflix, que es más de 600 horas de testimonios
del trabajo intenso que hacemos semana a semana, cómo lo hacemos, a dónde llegan las revelaciones, qué creó después de eso. El segundo cuadro, la misma persona cuando un tiempo después habla de lo que habíamos ubicado y lo que logró en todo ese tiempo, en un testimonio que ya va por 600 horas a disposición plenarios, en todos los niveles. Ahí, ¿no? Plenarios, seminarios, cursos, son audios charlas. Para pintarme van fantásticos de vez en cuando. Ay, qué lindo. Música con audios. Qué lindo, como inspiradores. Sí, según qué momento, claro. ¿no? Pero es reconocer que hay mucho material interesante. Es genial ahí que lo uses como azar también. O sea, quiero pintar tal cosa y a ver, voy a poner a ver qué hay. Estos juegos. Bueno, el mago es un artista también, el mago es el Joker, el jugador. En el tarot es una de las formas. El mago es muy loco, se permite esas cosas, pero en un orden para crear caos, que a su vez sigue ese orden que él generó. La verdad que, como vemos, no queremos cortar la nota. Es un buen lugar entonces para el corte. Cuando uno lo quisiera continuar, es como dicen los gitanos, nunca vuelvas al lugar en el que fuiste feliz, nunca continúes eso que en ese momento quisieras cortar. Cuando lo quieres continuar, ahí es el momento del corte. Dejarlo en el mejor momento. Te agradezco enormemente una vez más. Gracias y hasta cada vez. Cada vez que viajo, ya esto es parte de mi ritual de viajes. Encontrarnos aquí. Y ahora te vienes para Argentina en algún momento, me habías dicho. Lo he pospuesto porque estoy con la película, estoy haciendo nuevos proyectos, pero tarde o temprano me tocará llegar. Ok, está bien, nos encontrará el universo en el próximo lugar. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Chao. ¿Te parece que ha salido bien? ¿Te ha gustado? Está fantástico. Está fantástico. Bien. Verdaderamente hemos hablado de lo que llevamos 1 hora y 10. Una hora y 10. Increíble.